Bienvenidos a Conversando con Anabela Cardona. Siempre es un gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien y que estos últimos días del año sigan siendo muy bendecidos. Tiempo de agradecer también por todas las bendiciones, porque estoy segura que a todos nos han pasado cosas que a lo mejor no han sido de lo más lindas, pero si ponemos en la balanza, estoy segura también que tenemos muchísimo más que agradecer que aquello que a lo mejor según nosotros no ha sido bueno. Hoy, atendiendo a sus peticiones que me han escrito mucho, que hablemos del tema de el procedimiento especial de aceptación de cargos. Vamos a conversar precisamente de este tema porque he podido advertir que hay bastantes inquietudes al respecto y también comprendemos que este procedimiento especial de aceptación de cargos es un procedimiento que se aplica muchísimo y por eso vamos a conversar hoy de él. En primer lugar, es importante que tengamos presente que es un procedimiento especial y así se llama, es procedimiento especial de aceptación de cargos, porque muchas veces escucho que dicen la ley de aceptación de cargos. No, es un procedimiento que se encuentra regulado en el Código Procesal Penal. Este fue introducido al Código Procesal Penal, por lo tanto, es un procedimiento especial más que se encuentra actualmente en el Código Procesal Penal, así como tenemos otros procedimientos como el procedimiento abreviado, el juicio de faltas, procedimiento de delitos menos graves, entre otros, y este procedimiento especial de aceptación de cargos también forma parte de la normativa del Código Procesal Penal y es del que vamos a conversar hoy. Cuando hablamos de este procedimiento, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos? El primer requisito es que exista una persona ligada a proceso. Cuando ya existe una persona ligada a proceso, y por supuesto siempre que haya sido ligada a proceso por delito de los que no tienen prohibición para la rebaja de la pena, ya puede optar a solicitar, perdonen que todavía estoy un poquito mal de la garganta, ya pueden optar a solicitar este procedimiento. Acá pueden darse dos variantes y por supuesto acá les compartimos desde la práctica, como siempre les digo que es lo que me gusta compartirles desde la práctica, porque en la práctica se puede dar de la siguiente manera. Recordemos que cuando se da la audiencia de primera declaración, que es esa audiencia donde se decide si se da esa probabilidad de poder ligar a una persona a proceso, cuando ya se da este momento y se le liga a proceso, posteriormente corresponde la discusión del otorgamiento o no de medidas sustitutivas. Y en la práctica se puede dar de dos formas. En primer lugar, podría darse que ya tenemos la persona ligada a proceso, ya hay un sindicado, entonces desde ese momento ya se podría solicitar la aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos. Sin embargo, en otros casos prefieren que se discuta en relación a si se otorgan o no esas medidas sustitutivas de la prisión, en relación al plazo de investigación y que se concluya esa audiencia. Lo importante es que contemos con la persona ligada a proceso. Y reitero que el delito por el que haya sido ligada a proceso no sea de los que tienen prohibición para la rebaja de la pena. Bueno, ya con esto pues es factible poder solicitar el procedimiento especial de aceptación de cargos. Sin embargo, es importante que conversemos en relación a los momentos procesales en los que se puede solicitar este procedimiento, así como los beneficios. Y este procedimiento nos regula 3 momentos para poder solicitar este beneficio, que también es importante tener presente que este es un derecho del sindicado. Únicamente esta decisión de si acepta o no esos cargos le corresponde al sindicado. Acá resulta irrelevante
la oposición de la víctima, la oposición del Ministerio Público o de cualquier sujeto, porque es un derecho del sindicado. Muy cuestionado, por supuesto. Sé que muchos no comparten este procedimiento. Yo en lo personal tampoco soy fan de este procedimiento. Sin embargo, tenemos que tener presente que es un procedimiento que está vigente y que se está aplicando mucho realmente en la práctica. Y por lo mismo es importante que lo conversemos. Ya queda a criterio de cada quien si lo comparte, si no lo comparte. Reitero, yo no lo comparto del todo porque considero que hay delitos para los que sí. Más adelantito en el curso de que sigamos conversando vamos a hablar. Hay un delito para el que sí lo comparto, para los demás no, pero reitero, es una ley vigente y se está aplicando. Cuando hablamos de estos 3 momentos para poder la persona optar a este procedimiento especial de aceptación de cargos, el primer momento es este que estábamos hablando. Desde la audiencia de primera declaración, ya tenemos persona ligada a proceso, y es desde la primera declaración hasta antes de la apertura a juicio. Por lo tanto, si nos damos cuenta, tenemos un lapso bastante amplio para que la persona sindicada, con asesoría de su abogado defensor, pueda tomar la mejor decisión. En este lapso, precisamente desde la primera declaración hasta antes de la apertura a juicio, acá el beneficio de la rebaja de la pena es la mitad. Esa va a ser la rebaja, la mitad de la pena. Si el proceso sigue avanzando y ya se dio la apertura a juicio, acá ya tenemos otro momento, que va a ser un segundo momento, que es desde la apertura a juicio hasta antes del inicio del debate. Y en este segundo momento, la rebaja de la pena va a ser de la tercera parte. Y tenemos un último momento que va a ser cuando ya se inicia el debate, pero antes que se inicie la recepción de prueba. Cuando se da el inicio del debate, recordemos que pues se le hacen saber al sindicado todas las garantías que le asisten, todos aquellos derechos con los que cuenta. También se hacen los alegatos de apertura, pero lo relevante acá es que tiene que ser antes que se diligencie la prueba. También se da el planteamiento de incidentes al inicio del debate y posteriormente a este planteamiento, si hubiera o no realmente de los incidentes, es cuando ya se empieza a recepcionar la prueba. ¿Para qué se dé este último momento? Tiene que ser antes que se recepcione prueba. No puede haberse dado ninguna prueba ya incorporado en ese momento, no pudo haberse escuchado un testigo, incorporado un documento, prueba material. Tiene que ser antes que se inicie la recepción de prueba. Y en ese caso, la rebaja de la pena va a ser de la quinta parte. Es importante, como profesionales del derecho, saber qué decisión tomar y en qué momento. Y algo muy importante que suelo decir es que el procedimiento especial de aceptación de cargos es la última alternativa, no es la primera, porque recordemos también que al abogado defensor acá le asiste una obligación, y es esa obligación de asesorar al sindicado para que pueda tomar esa decisión si lo mejor es esa aceptación de cargos o pues por el contrario no lo es, ¿verdad? Pero tiene que ser con asesoría de abogado. Y usted como abogado tiene que explicarle las consecuencias que conlleva este procedimiento especial de aceptación de cargos. En primer lugar, hay que explicarle al sindicado o acusado, en atención al momento procesal en que nos encontremos, hay que explicarle que tiene que declarar. Y cuando hablamos de declarar, es porque tiene que aceptar ese hecho con circunstancias de tiempo, lugar, modo, la calificación jurídica que tenga en ese momento por la que ya fue ligado a proceso,
así como aceptar su responsabilidad en ese hecho. Y eso lo tiene que decir al momento de declarar. No significa solamente que va a decir quiero aceptar cargos y a la hora de declarar diga es que yo soy inocente. Eso no se podría porque precisamente eso es lo que conlleva esa declaración. Eso hay que explicárselo al sindicado para que al momento de tomar la decisión lo tenga bien presente y eso le permita tomar la mejor decisión. Otro aspecto que hay que indicarle al sindicado es que la sentencia va a ser una sentencia de condena. Sí o sí va a ser una sentencia de condena. Y acá voy a abordar otro tema porque muchas veces me dicen, pero ¿y por qué no lo pueden absolver? Acá no puede ser una sentencia absolutoria porque es un beneficio que se le está dando a la persona sindicada o acusada al aceptar esos cargos que va a optar a esa rebaja de la pena. Y taxativamente está establecida precisamente que debe aceptar esos hechos con circunstancias de tiempo, lugar, modo, calificación jurídica y la participación en esos hechos. Por lo tanto, no podría dictarse una sentencia absolutoria porque ya es parte de lo que la persona está declarando. Y reitero, es un beneficio que la persona va a obtener al aceptar estos cargos porque va a obtener esa rebaja de la pena, que es el punto esencial que conlleva esta aceptación de cargos. También hay que explicarle al sindicado que va a haber una sentencia de condena y muy importante también explicarle la obligación de reparación digna que también se encuentra regulada en el procedimiento especial de aceptación de cargos como obligatoria. Ya si explicándole todo esto al sindicado decide aceptar cargos, perfecto, ya usted como abogado cumplió con esa función de explicarle. Cuando decía al inicio que el procedimiento especial de aceptación de cargos debe ser la última alternativa es porque se debe ponderar realmente si se puede llevar el proceso por el procedimiento común, porque usted como abogado, por supuesto, va a saber qué tantos medios de investigación son con los que se cuenta en ese momento, porque podría ser que no obstante que ligaron a proceso a su defendido, usted puede advertir que realmente no existe mayores elementos de investigación y que muy probablemente se podría llegar en algún momento a que le otorguen un sobreseimiento. Esa es parte importante del análisis que se debe hacer o que muy probablemente si el juicio sigue avanzando se podría llegar a una sentencia absolutoria. Y en estos casos, de ser así, pues definitivamente lo esencial es optar por continuar con el procedimiento común y no optar por el procedimiento especial de aceptación de cargos, porque, reitero, va a generar esa sentencia de condena, tiene que haber la reparación digna, tiene que haber esa aceptación y también se debe ponderar precisamente porque como profesionales del derecho vamos a saber qué tantos medios de investigación hay y esa es la ponderación que se debe hacer porque a lo mejor en la etapa preparatoria ya con la investigación que se realice, con los medios de investigación que usted como defensa, en ese rol activo de defensa, proponga, puede hacer que ese hecho se vaya desvaneciendo. Por supuesto, sé que en casos donde la persona se encuentra libre por el otorgamiento de medidas sustitutivas, es mucho más fácil la decisión, porque el tiempo no está premiando. Lo más difícil es cuando la persona se encuentra privada de libertad y en muchísimos casos son precisamente las personas privadas de libertad las que optan mayormente por este procedimiento especial de aceptación de cargos porque pues lo que quieren es solventar ya su situación jurídica y poder recuperar su libertad y eso muchas veces los lleva a tomar esta decisión.
Otra pregunta constante que me realizan es en relación a que consideran algunos profesionales que el procedimiento especial de aceptación de cargos viola ese derecho constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra sus parientes dentro de los grados de ley, contra su cónyuge o persona unida de hecho. Sin embargo, no es de esta manera, porque la Constitución Política de la República de Guatemala es clara que no puede ser obligado. Y en el procedimiento especial de aceptación de cargos, la persona no está siendo obligada, porque el consentimiento de la persona cuando decide aceptar esos cargos debe ser un consentimiento libre, voluntario, suficientemente informado, que es la función que le corresponde al abogado, dar ese consentimiento que lo va a dar el sindicado, pero suficientemente informado con la asesoría de su abogado. Por lo tanto, al no ser obligado a aceptar cargos, al no ser obligado a declarar, no se da esa violación al derecho constitucional, que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, porque acá no se le está obligando. Es un consentimiento voluntario, la persona toma esa decisión de manera voluntaria y por lo tanto decide declarar. Claro que sí está declarando contra sí misma, pero esa fue una decisión que tomó de manera voluntaria y por esa razón es que no se contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de la República. Reitero, esta es una de las preguntas que constantemente se realizan. Bueno, algo importante también, y en lo que tampoco estoy de acuerdo, pero reitero, así está regulado, es en relación a que este procedimiento establece que estas audiencias para aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos tienen prioridad sobre las demás audiencias. ¿Y por qué no lo comparto? Porque imaginémonos que hay personas sindicadas que su proceso está siendo tramitado por el procedimiento común, que a lo mejor llevan meses, llevan años privados de libertad y pues el procedimiento especial de aceptación de cargos establece que hay que darle prioridad a estas audiencias y pues definitivamente como así lo regularon, ¿verdad? Pues de esa es la manera que se tiene que realizar. Y otro aspecto importante es que cuando este procedimiento especial de aceptación de cargos se da en la audiencia de primera declaración, se le debe otorgar una hora de receso precisamente para esta función que el abogado tiene que explicarle bien todas las consecuencias que conlleva esa aceptación de cargos. Y si no fuera en esta audiencia de primera declaración, sino que se solicita posteriormente, se tiene que señalar la audiencia dentro de un plazo de 5 días. Por supuesto, en la práctica muy probablemente no se esté cumpliendo con estos plazos, sin embargo, pues están regulados y sé que muchos sí lo están cumpliendo. Es importante también tener presente que este procedimiento especial de aceptación de cargos no aplica para todos los delitos, porque hay delitos que tienen prohibición de rebaja de penas. Y aquí quiero referirme a un comentario que alguien hizo el otro día. Dice, o sea que pueden matar a quien quieran, que salen libres con aceptación de cargos. No, porque de manera taxativa están regulados los delitos que tienen esta prohibición para la rebaja de la pena. Y pues entre esos están los delitos contra la vida, por ejemplo, está el homicidio, está el asesinato, el plagio, la extorsión. Actualmente también es importante que tengamos presente que ya se adicionaron algunos delitos en cuanto a esta prohibición, como la obstrucción extorsiva de tránsito, por ejemplo. Por lo tanto, siempre es importante tener presente y consultar este catálogo de delitos que tienen esa prohibición para la rebaja de la pena. El aborto también es otro de los delitos que tiene esa prohibición
para la rebaja de la pena. Y ahí es donde considero que cuando hablamos de los bienes jurídicos tutelados, que sabemos que los bienes jurídicos tutelados van a ser aquellos bienes que son relevantes para la autorrealización del ser humano y que por eso se han hecho acreedores a esa protección del derecho penal. El derecho a la vida ha sido tutelado y no tiene, aquellos delitos que atentan contra la vida no tienen este beneficio de rebaja de pena cuando se habla de este tema de aceptación de cargos. ¿Y cuál es otro beneficio que conlleva este procedimiento? Es que cuando la pena final que se impone no exceda de 5 años, va a ser conmutable. Por lo tanto, este es otro beneficio porque si, por ejemplo, era un delito que tenía una pena de prisión de 8 años inicialmente y lo aceptan en el primer momento, esto implicaría que la pena final le va a quedar en 4 años de prisión. Y por lo tanto, estos 4 años de prisión le van a permitir que esa pena sea conmutable. Y sabemos que por lo tanto la conmuta es aquel beneficio que la persona pueda pagar una suma dineraria por cada día para no cumplirlo en prisión. Este es un beneficio bien importante que también regula este procedimiento especial de aceptación de cargos, que siempre que la pena final no exceda de 5 años va a ser conmutable. Cuando estamos hablando de estos delitos que pueden darse precisamente este procedimiento especial de aceptación de cargos, ahora les voy a decir, hay uno con el que sí estoy de acuerdo. Es el único con el que para mí sí vale la pena que existe este procedimiento especial de aceptación de cargos. Y es en el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o defensiva. ¿Por qué razón? Es que considero que en este caso sí es viable y comparto que existe el procedimiento especial de aceptación de cargos, porque recordemos que el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o defensivas es un delito de peligro. Y al ser un delito de peligro, pues no ha vulnerado, no ha lesionado el bien jurídico. Sí lo puede poner en riesgo, por supuesto, pero no lo ha lesionado. Y este delito tiene una complicación, porque recordemos que en Guatemala, al tenor de la ley del organismo judicial, nadie puede alegar ignorancia. Sin embargo, en nuestro país seguimos contando con un alto porcentaje de analfabetismo, aunque para nosotros parezca que no es así, créanme que sí lo es. Basta con que vayamos a algún municipio y nos vamos a dar cuenta de esta triste realidad. Por lo tanto, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que no sabe ni leer muchas veces que tenga ese conocimiento, que tiene que tener una licencia para poder portar un arma? Y estos son casos muy comunes. Yo en debate tuve varios casos de esta naturaleza, casos bien complicados donde muchas veces digo, riñe la justicia con la legalidad, porque pues definitivamente sí era legal que esta persona estuviera siendo procesada. Sin embargo, si nosotros analizamos si era justo, nos queda debiendo mucho, porque ¿cómo exigirle a una persona que no sabe ni leer que tenga que saber que tiene que tener una licencia para portar arma, cuando muchas veces esa arma la tiene precisamente porque en su comunidad hay mucha delincuencia y dice, bueno, yo voy a tener mi arma para poderme defender si fuera necesario, o en otras ocasiones, como suelen decir en muchos lugares, por lo menos para hacer disparos al aire? Pero esa es nuestra triste realidad. Y por eso es que en ese delito sí comparto que exista este procedimiento especial de aceptación de cargos, porque muchas personas han logrado solventar su situación jurídica de esa manera. Para los demás, reitero, no la comparto, sin embargo, pues se aplica y ahí está disponible para quienes deseen
este procedimiento especial de aceptación de cargos cuando llega su momento, ¿verdad? Y que tomen esa decisión que, como ya dijimos, el abogado tiene una función muy importante porque tiene que brindar esa asesoría, tiene que explicarle al sindicato todas esas consecuencias y dijimos que esa aceptación de cargos tiene que ser de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, que es precisamente uno de los aspectos relevantes que los juzgadores deben observar. Conversemos ahora de la reparación digna, que es otra obligación que deriva de la aceptación de cargos. Y acá quiero referirme a lo que está pasando mucho en la práctica, que muchos me han consultado y que se está prácticamente variando las formas del proceso. Y como siempre les digo, ustedes como profesionales del derecho hagan uso de la vía recursiva, tienen a su disposición los recursos. Si no tenemos ya otros recursos, tenemos la acción constitucional de amparo, pero hay que hacer valer la vía recursiva, porque si usted como profesional del derecho deja que con usted hagan lo que quieran, pues después no se queje. Y comento los casos concretos que me han indicado. Si bien es cierto, la reparación digna es una obligación que deriva de la aceptación de cargos, aquí hay otro aspecto relevante también, y es que a diferencia del procedimiento común, en el procedimiento especial de aceptación de cargos, acá sí se tiene que cumplir primero con la reparación digna para que luego se pueda realizar la rebaja de la pena. Acá sí queda condicionado a que primero se cumpla esa reparación digna. En el procedimiento especial de aceptación de cargos se regulan dos momentos. Primero está prevista la conciliación. La conciliación es más viable porque recordemos que en la conciliación las partes pueden llegar a un acuerdo y también el juez puede proponerles formas ecuánimes de conciliación. Entonces en la conciliación es una negociación, es un gana-gana en la conciliación. Si no se llega a un acuerdo en la conciliación, esto ya da paso a la reparación digna. Y para la reparación digna, el mismo procedimiento especial de aceptación de cargos nos remite al artículo 124 del Código Procesal Penal. Y aquí es donde usted como abogado tiene que tener presente que para que se viabilice esa reparación digna necesitamos dos elementos esenciales. En primer lugar, que exista una sentencia de condena y en segundo lugar, que exista una víctima determinada. Estos son los dos aspectos esenciales que necesitamos para poder ya viabilizar esa reparación digna. Pero ¿qué está pasando en la práctica? Y me lo han comentado muchos abogados, a lo mejor a alguno de ustedes les ha sucedido también, que en muchos juzgados les están diciendo, bueno, ustedes ya tienen que venir de acuerdo con la reparación digna para poderles aplicar el procedimiento especial de aceptación de cargos. Si ustedes no se ponen de acuerdo con la reparación digna, pues entonces no lo aplicamos. Discúlpenme, señores jueces o quien esté haciendo eso, esto no es así. Ahí están variando las formas del proceso, porque no tenemos aún esa sentencia de condena que es imprescindible para que nazca ese derecho a la reparación digna. Y al variar las formas del proceso, pues están vulnerando derechos, porque de conformidad con el procedimiento y de conformidad con lo legal, lo que tiene que hacerse es llevar a cabo precisamente el procedimiento, establecer que se den las condiciones para poderlo aplicar, que efectivamente no haya prohibición para la rebaja de la pena, que el sindicato lo está aceptando de manera voluntaria, libre, consciente, suficientemente informado, que está aceptando esas circunstancias de tiempo, lugar, modo, calificación jurídica, la participación en el hecho, que son aspectos que el juez debe verificar. Y hasta que ya se dicta esa sentencia de condena, hasta ahí ya nace esa obligación de reparar de conformidad
con el artículo 124 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, esa mala práctica que se está dando de querer obligar a las personas a que ya vayan de acuerdo en cuanto a la reparación digna, eso no está regulado. Y quiero dejar bien claro, no es que yo no esté de acuerdo con la reparación digna. Ya dije de manera clara, no quiero que me vayan a malinterpretar, yo ya dije de manera clara que no comparto el procedimiento especial de aceptación de cargos, excepto para ese caso que les comento del delito de portación ilegal de arma de fuego. Para los demás no lo comparto definitivamente. Y sé que la reparación digna es importante, pero acá también hablemos de la tutela judicial efectiva. Y el Código Procesal Penal, en el artículo 5, regula esos fines del proceso porque, pues definitivamente, se debe tender a la averiguación de ese hecho real, de esa verdad real, material e histórica de las circunstancias en que pudo haber sido cometido el hecho y de la posible participación. Y en este mismo artículo 5 del Código Procesal Penal encontramos regulada la tutela judicial efectiva. Y esa tutela judicial efectiva es en doble vía, tanto para la víctima o agraviado como para el sindicado. Y es bien importante el respeto al debido proceso, porque recordemos que el Estado de Guatemala ya ha sido sancionado en muchas ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por violaciones a derechos. Y el debido proceso es un derecho esencial que le asiste a toda persona. Como suelo decir, el que es culpable, que lo pague, pero tampoco se vale que a una persona que sea inocente pretendan atribuirle hechos que no cometió. Esta tutela judicial efectiva trata de equilibrar esos derechos de la víctima o agraviado, que recordemos también que es distinta la víctima con el agraviado, y el artículo 117 del Código Procesal Penal nos hace toda esa diferenciación, y el sindicado. Entonces acá se trata, a través de la tutela judicial efectiva, de tutelar los derechos de ambos. Y si se están variando las formas del proceso, entonces, ¿qué está pasando? Que ahí pues, ya se está irrespetando la ley, y como profesionales es algo que no se debe permitir porque nadie es superior a la ley. La ley se tiene que respetar y la tenemos que respetar todos, no importa la posición en que estemos, la ley todos la tenemos que respetar. Y esta reparación digna también tiene otra circunstancia, y es que cuando se demuestre que la persona no tiene la capacidad económica, que carece de medios para poderla hacer efectiva, también puede optar porque se le dé el beneficio de realizarla por pagos, y el mismo procedimiento establece que tiene que ser no menor de un 20% ni mayor de un 30%, y posteriormente poder continuar pagándola. Sin embargo, esa normativa que diga que no mayor del 30%, pues me parece ilógica, porque si la persona tiene más del 30% en ese momento, ¿por qué no pagarlo? Pero pues así está regulado, y ya en la práctica se tiene que hacer toda esta ponderación, y reitero, se tiene que acreditar que no se tiene esa capacidad económica, no es solo de pedirlo. ¿Y qué sucede cuando existe alguna inconformidad con este tema del procedimiento especial de aceptación de cargos o con la reparación digna? Conversemos en relación al recurso de apelación que está previsto en este mismo procedimiento especial de aceptación de cargos. Y el recurso que procede contra la sentencia que se dicta en el procedimiento especial de aceptación de cargos es el recurso de apelación. Por favor, no confundir, porque algunas veces se confunde que puede ser apelación especial y dicen, pero es que si ya fue antes que se inicie el debate, o ya se inició el debate que dijimos y antes de la recepción de prueba, algunos dicen, pero es que la dictó el tribunal de sentencia y por lo tanto es objeto de apelación especial. No, por el principio de especialidad, el mismo procedimiento especial de aceptación de cargos regula que el recurso idóneo es el recurso de apelación y está previsto para ser interpuesto
contra la sentencia que se dicta en el procedimiento especial de aceptación de cargos. Este recurso de apelación, pues como no tiene un procedimiento regulado dentro de este mismo procedimiento, tenemos que acudir a las disposiciones del recurso de apelación contenidas en el Código Procesal Penal y pues establecer con el trámite que se plantea dentro de 3 días ante la autoridad que dictó la resolución y todo lo que nos establece el Código Procesal Penal en cuanto al recurso de apelación. Y muy importante tener presente que el recurso de apelación acá en el procedimiento especial de aceptación de cargos es bastante limitado, no es como en el otro caso del procedimiento común, que son muchos los casos de procedencia del recurso, son diversos autos los que se pueden apelar. En este caso del procedimiento especial de aceptación de cargos, solo regula bien limitado por qué se puede apelar. ¿Y por qué se puede apelar? En primer lugar, dijimos, solo es la sentencia, no se puede apelar nada más que la sentencia. Y se puede apelar, en primer lugar, por garantías procesales, por la pena, por la libertad o porque el juez haya resuelto contrario a los cargos que se están aceptando. Son 4 motivos específicos por los que se regula que se puede plantear ese recurso de apelación y que es un recurso que se plantea contra la sentencia. Bueno, ¿y qué sucede? Que ha sido otra pregunta y ya hemos conversado en mis cápsulas de eso. Los invito a seguirme en redes sociales, tanto en TikTok como en Facebook y también en Instagram. Estoy como Anabela Cardona y ahí siempre es un gusto poderles compartir contenido de utilidad y gracias a todos por sus comentarios, son muy valiosos, muy enriquecedores para mí y siempre ahí les respondemos sus inquietudes. ¿Y qué sucede con la reparación digna? Pues como la reparación digna resulta que no es una pena, no es una garantía procesal, no se trata de la libertad, no significa que el juez esté resolviendo contrario a los cargos, por lo tanto no encuadra en ninguno de los presupuestos que se encuentran previstos para el recurso de apelación. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues como todo buen abogado, sabemos que no hay ámbito que no sea susceptible de acción constitucional de amparo. Y si no está previsto en la apelación, pues definitivamente si se diera esa circunstancia que existiera inconformidad con la reparación digna, que puede darse una inconformidad de 2 vías. Puede darse una inconformidad de parte del sindicado o acusado, quien esté aceptando los cargos, porque le hayan impuesto un monto de reparación digna muy elevado y que a lo mejor no tiene la capacidad económica para pagarlo y eso le va a generar inconformidad, por supuesto, y va a querer presentar algo en contra de eso y pues ya sabemos que no puede ser apelación, entonces va a tener a su disposición presentar la acción constitucional de amparo. Y también podemos tener que sea la víctima o agraviado quien quedó inconforme con la reparación digna y que también diga, bueno, entonces no la puedo apelar, también tiene a su disposición la acción constitucional de amparo. Reitero, porque sabemos que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y como profesionales del derecho, cuando se dé alguna vulneración a derechos de cualquiera de las partes que nosotros podamos estar representando, es importante hacer valer esos derechos para que se respeten estas garantías de las personas que son parte dentro de este proceso. Así que ya lo saben, si la inconformidad es con la reparación digna, corresponde poder plantear la acción constitucional de amparo porque no sería susceptible de poder presentarse el recurso de apelación. Y otro aspecto importante también a tomar en consideración es que
el juez también tiene la facultad de rechazar esa aceptación de cargos, porque el juez debe verificar que de verdad esa aceptación sea de manera voluntaria, consciente, libre, suficientemente informada, que no haya ninguna coacción, que la persona no esté siendo obligada a aceptar esos cargos. Porque de advertirlo así, el juzgador, esto podría dar lugar a que entonces le diga que no es factible que se admita la aceptación de cargos. Y algo importante, cuando el juez no acepta aplicar el procedimiento especial de aceptación de cargos porque pueda darse un vicio del consentimiento, en ese caso el juez debe inhibirse de seguir conociendo y pues por supuesto remitir esa inhibitoria a la sala de corte de apelaciones que sea su jurisdiccional para que designen otro juez que deba seguir conociendo en el procedimiento común. Así que ya saben, acá le damos estos tips, hablamos de lo importante que es que usted esté bien informado en cuanto a este procedimiento especial de aceptación de cargos. Siempre es un gusto saludarlos, poder también responder sus inquietudes. Acá me pueden seguir planteando sus inquietudes acá en el chat, con mucho gusto se las respondo. Y también quiero aprovechar este momento para agradecerles su fidelidad a este contenido. Gracias por permitirme entrar a sus hogares cada domingo a las 8 de la noche. Para mí ha sido un año muy bendecido, espero que para ustedes también. Y contarles que pues vamos a tomar unos días porque sé que ustedes también están bien atareaditos, los vamos a dejar descansar un poquito para que puedan compartir estas fiestas navideñas y primero Dios nos volvemos a ver en el mes de enero, primero la primera semana de enero, ya nos saludamos nuevamente, ahí me agendan siempre que ya a partir de enero, los domingos a las 8 de la noche tienen una cita conmigo para que podamos conversar siempre de estos temas interesantes. Siempre en los comentarios indíquenme en relación a qué temas les interesan y sé que les gustó mucho el de inteligencia artificial. Les prometo que el próximo año les vamos a hacer la segunda parte. Ya conversé con el licenciado Carlos García y les vamos a hacer la segunda parte del tema de inteligencia artificial porque es un tema muy importante y del que nosotros como profesionales del derecho no podemos estar ajenos. Así que les deseo felices fiestas, que Dios los bendiga, que lo pasen bonito, que se distraigan, siempre pórtense bien con medidas y salen, que sea siempre con mucha responsabilidad. Les envío un fuerte abrazo, felices fiestas y que el año venidero sea de muchas bendiciones. Sigamos esforzándonos, sigamos dando lo mejor en todo lo que realizamos, porque cuando nosotros hacemos las cosas bien, definitivamente los resultados van a ser buenos. La ley de la siembra y la cosecha es cierta, así que procuremos siempre que nuestra siembra sea buena para que nuestra cosecha sea excelente. Bendiciones.